Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gozosos, alegres. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. En este día el Señor selló su victoria sobre el pecado y sobre la muerte al levantarse de los muertos. Y ese es el sello de nuestra salvación. Motivo de gozo y alegría para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar nuestro culto orando la palabra. Si le es posible colocarse de pie en reverencia al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tu día, el día en que tú convocas a tu pueblo para que se reúna en pos de ti para adorarte. Es la adoración comunitaria, Señor, donde cada uno de nosotros se presenta para rendirte gloria y alabanza. Señor, tú que moras en los cielos, tú que eres nuestro hacedor y gobiernas todas las cosas para tu gloria. Oramos, Señor, en esta mañana porque cada uno de nosotros se presente delante de ti en reverencia, con temor, sabiendo en quién hemos creído. Que esté cada uno de nosotros dispuesto para atender tu palabra, para escuchar tus preceptos, tus mandamientos, y cada una de las cosas que tienes preparadas para nosotros. Señor, ayúdanos a presentarnos delante de ti con orden, porque tú eres un Dios de orden, y tú eres el que hizo los cimientos de la tierra, y todo está bajo tu poder. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y debido a tu poder, debido a quién eres tú, el santo Dios eterno, te pedimos, Señor, que coloques en nosotros un corazón de arrepentimiento, porque confesamos, Señor, que hemos pecado delante de ti, hemos faltado a tus mandamientos. Y pedimos perdón, Señor, pero también pedimos arrepentimiento, porque este proviene de ti. Si tú no nos concedes el arrepentimiento, ¿cuál será nuestro estado? Por tanto, Padre, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Preserva y renueva nuestro entendimiento, ya que nuestros pensamientos, nuestros hábitos están impregnados de lo que nos dé a entender el mundo o lo que aprendamos de tu palabra. Y necesitamos renovar, Señor, como dice en tu palabra en Romanos 12, renovar nuestro entendimiento, cambiar de mentalidad, la mentalidad del mundo contra lo que dice tu palabra. Y oramos porque tu palabra haga el efecto por el cual tú la has enviado a nosotros. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad
y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Señor, te pedimos en esta mañana que todo lo que escuchemos, que todo lo que tienes preparado para nosotros, la exposición de tu palabra, haga mella en nuestra mente y corazón para amarte y para obedecerte, para amar al prójimo como nos amamos cada uno a nosotros mismos, a ser imitadores de Cristo, a tener ese pensamiento de no creernos cada uno en mayor estima que otro, sino al contrario, al servirnos los unos a los otros en amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y afírmanos en la verdad de tu palabra, que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a entender y reconocer que un día estaremos delante de ti en el tribunal de Cristo y que cada uno, Señor, recibiremos el pago conforme a nuestras obras. Si bien la salvación es por gracia, el juicio es por nuestras obras. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y este es el motivo mayor de agradecimiento en nuestro corazón, el saber que hemos pasado de ser tus enemigos a ser tus hijos. Por la obra de Cristo, oh Dios, tú nos has hecho parte de tu familia y has quitado de nosotros, Señor, la condenación del pecado. Por esto, Señor, ayúdanos a recordar tu salvación desde hoy hasta la eternidad. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y te alabamos, Señor, con corazones alegres, gozosos, agradecidos por esta salvación tan grande. Te pedimos, Señor, que recibas estas alabanzas de esta parte de tu pueblo, que agradece, Señor, tu sacrificio a favor nuestro.
Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Esta última frase que entonamos en el coro debe ser siempre un motivo de oración, que el Señor siempre sea dirigiendo nuestro vivir. Amén. Y si le pedimos esto, también que el Señor nos ayude a confiar en Él, y todo esto para su gloria. Cuán dulce es, Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. dulce si es, Dulce si es confiar en Cristo y cumplir
Y si confiamos en el Señor, que esto también nos lleve a obedecer su palabra. Amén. Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y obedecer en el Señor también es esperar y confiar en sus promesas. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas
Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Entonemos el himno 327. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y contar de esas cosas que el Señor ha hecho por nosotros es contar de su amor. Amén. Es hablar de que Él nos ama por su gran gracia y por su gran misericordia. Cuán hermosa es la luz del ocaso, y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. Qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Admirable es la siega abundante, las estrellas, la luna y el sol. Pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Qué maravilla es. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla
maravilla es que el Señor me ama a mí. Y por ese gran amor, el Señor nos redime a cada uno de nosotros, como aquella mujer que tuvo fe y tocó el manto del Señor, y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Entonemos, hermanos, por último, el himno 299, por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual ayer, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo se llevó. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y recordamos, Señor, tu amor. Gracias, Dios, por esa obra que tú hiciste en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ahora a confiar en ti, Señor, solamente, y a andar por tus caminos, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Hoy es el día del Señor. Eso quiere decir que este día no es suyo ni mío. Amén. Es del Señor. Y es una bendición porque el día del Señor Él lo hizo precisamente para nuestra propia salud espiritual, para nuestro propio provecho. Así que cuando hacemos el uso adecuado del día del Señor,
somos nosotros los que estamos siendo bendecidos por el Señor. Y cuando nosotros no hacemos el uso adecuado del día del Señor, somos nosotros los que perdemos. Amén. Entonces, recordemos eso siempre y propongámonos pidiéndole siempre al Señor su ayuda a amar y a disfrutar de este día. ¿Quiénes trajeron su Biblia? A ver, yo quiero ver Biblias físicas. A ver, ¿quiénes traen su Biblia? Bueno, muy bien. Recuerden que hay que traer la Biblia. No nos pongamos a ver la Biblia aquí en el celular, a no ser que usted sea una visita, primera vez que viene a la iglesia y quizás usted nunca ha tenido una Biblia, por supuesto, entonces es preferible léala al menos en el celular. Pero cuando estemos en el templo, parte de nuestro buen testimonio, parte también de agradar al Señor, dando ese buen testimonio a otros, es cargar nuestra propia Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes la meten en un bolso o en una bolsita cuando salen de la casa. ¿Sabe que si hacemos eso, estamos negándole al impío ver un buen testimonio en nosotros? Que nos vean a nosotros también con la Biblia. Que no la metamos por ahí en una bolsita. He visto que algunos la meten por ahí en una chuspa negra, como quien dice, para que no sepan qué es lo que yo llevo ahí. Eso no debe de ser, eso no debe de ser. Yo espero que usted no se avergüence de la palabra de Dios. Lucas 8:21. Mi madre y mis hermanos oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Esta semana, para que aprendamos o memoricemos, creo que es un verso que ya hemos memorizado antes, Santiago 1, 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Si ya lo tiene, leámoslo juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez. Hermanos míos, cuando os halléis, sabiendo, produce paciencia. Santiago, capítulo 1, 2 y 3. Vamos en esta mañana entonces a Lucas, capítulo 8, que es donde estamos. Hace 8 días hicimos una primera parte. Hoy vamos a estar considerando la segunda parte de ese capítulo y allí encontramos 2 historias también, así como el domingo anterior. En esta mañana consideraremos la historia de la mujer del flujo y también la historia de Jairo y su hija que estaba enferma. De hecho, esas 2 historias, como lo vamos a ver ahora, se entrelazan la una con la otra. Son 2 historias de 2 mujeres diferentes, con 2 necesidades diferentes. Pudiéramos decir que la una necesita salud, la otra necesita vida. Y en el Señor Jesús fue en quien ellas encontraron precisamente la esperanza. Y eso nos recuerda, como titulamos también hace 8 días, Jesús tiene el control aún en las peores circunstancias. Hace 8 días veíamos que Él tiene el control sobre la creación, también sobre los demonios, las huestes espirituales de maldad. Y en esta mañana vamos a considerar cómo el Señor también tiene control sobre la enfermedad y sobre la muerte. Es decir, de las peores circunstancias que podemos llegar a vivir. Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor desde el capítulo 8, desde el verso 40 hasta el verso 56. Leamos la palabra de Dios.
Dice el Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en tu día, Señor, podemos una vez más congregarnos para alabarte, para bendecir, Señor, tu nombre, para hacer memoria de nuestra salvación, para atender, Señor, tu palabra, para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho a favor de nosotros, cuando nosotros, Señor, no lo merecemos. Pero tú, Señor, has tenido esa bondad, esa misericordia tan grande para nosotros, Señor, que nos has salvado, que nos has hecho tus hijos, nos has hecho, Señor, de tu familia, nos has hecho, Señor, tuyos. Y ahora nos das la bendición, Señor, de poder meditar en tus cosas, cosas espirituales que alimentan nuestra alma en tu día. En este día, Señor, tan especial, donde celebramos, Señor, hacemos memoria de tu obra y de manera especial, Señor, de aquel domingo glorioso en el cual te levantaste de la tumba, venciste, Señor, la muerte y aseguraste nuestra vida eterna, por pura gracia tuya. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro y Salvador nuestro. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar en tu palabra, que nos guíes, Señor, a adorarte en nuestra mente, en nuestro corazón, al contemplar, Señor, la belleza, la armonía, la perfección de tu palabra, y cómo tú, Señor, tienes poder sobre las circunstancias aún más difíciles que nosotros podamos enfrentar. Danos, Señor, la confianza, danos, Señor, la fe en ti, la seguridad, Señor, de que en ti estamos seguros. También te pido, Señor, que nos exhortes con tu palabra,
que nos redargullas también, Señor, de pecado en nosotros. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente, tú conoces, Señor, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Nada, Señor, está oculto delante de ti. Y por eso, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, que tu palabra nos santifique. Háblanos, pues, Señor, en esta mañana. Santifica, Señor, a tu pueblo y salva a aquellos que no lo son. Conforme a tu voluntad te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos entonces, hermanos, en esta mañana a considerar el pasaje pensando, digamos, de manera más particular en la fe. Creo que tanto la mujer del flujo de sangre como también Jairo tuvieron que ejercer la fe en Jesús en medio de sus necesidades. Y vamos a considerar entonces en cuanto a la fe un primer punto, y lo vamos a ver en los versos 43 al 48, que es donde encontramos la historia de la mujer del flujo de sangre. Nuestro primer punto, hermanos, en esta mañana es que la práctica de la fe debe de ser práctica. La fe debe de ser práctica, es decir, llevarnos a la práctica. Que la fe no sea simplemente una afirmación de algo que creemos, sino ante todo una demostración en la práctica de eso que creemos. El Señor Jesús, como veíamos hace 8 días, le había preguntado precisamente a sus discípulos, ¿dónde está su fe en medio de la tormenta? Y el Señor precisamente estaba preguntando en cuanto a la fe práctica, Creo que eso es una de las cosas que más falta nos hace a nosotros ejercitar. La fe práctica. Podemos decir que creemos, podemos afirmar verdades bíblicas, podemos asentar con la cabeza frente a verdades bíblicas, pero si en la práctica esas verdades bíblicas no se están viendo, es decir, no estamos practicando la fe, pues entonces ya estamos mal, necesitamos poner la fe en práctica. ¿Dónde estaba la confianza de esos discípulos en medio de la tormenta? Es decir, ¿dónde estaba la fe práctica? Necesitamos entonces aprender a poner en práctica nuestra fe. Y creo que esta mujer del flujo de sangre puso en práctica su fe. Consideremos, hermanos, primeramente en los versos 42 y 43, cómo Lucas nos describe la condición tan miserable, pudiéramos decir, de tanta miseria de esta mujer durante 12 años. Dice el versículo 42, la última frase, que mientras iba a casa de Jairo, la multitud oprimía a Jesús. Y entonces el verso 43, en medio de ese momento, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, mire la condición de esta mujer, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Lucas nos está hablando de una mujer que en ese momento era precisamente considerada a causa de su enfermedad una mujer impura, una mujer apartada de la sociedad, una mujer marginada, una mujer con la cual nadie podía tener ningún tipo de relación. De hecho, no podían ni tocarla, no podían ni hablar con ella, no podían ni siquiera mirar a esa mujer. Era una mujer que estaba completamente sola, aislada socialmente. Cuando pensaba en este texto, me acordaba cuando estábamos en la época del COVID, ustedes vivieron, todos vivimos lo que fue ese aislamiento social. Bueno, eso es nada en comparación de lo que esta mujer vivía, porque esta mujer ni siquiera podían, les estaban permitido a los judíos ni siquiera mirarla, ni hablarle, absolutamente nada. Y además nos dice ahí el texto, el verso 43, que ella era pobre.
Todo lo que tenía ya lo había invertido precisamente en tratamientos médicos, en buscar alguna solución, y sin embargo nadie había podido hacer nada. Entonces, adicionalmente de estar tan aislada socialmente, apartada, considerada impura, además era pobre. Quizás habría sido víctima inclusive de burladores, estafadores, hombres que lo único que buscaban era su dinero y que finalmente no podían hacer nada por ella, pero le quitaron lo poco que tenía. Y entonces ella estaba tan angustiada en medio de esa condición. Y me llama la atención que en Marcos capítulo 5, versículo 28, que es donde usted encuentra la historia, esta misma historia, dice que ella pensó: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esto no lo pone ahí Lucas. Lucas luego pasa al verso 44, ahí en el capítulo 8, y dice que entonces ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Note cómo Lucas en este capítulo 8 menciona o utiliza tanto la palabra al instante o al momento, porque lo que está señalando Lucas es precisamente la autenticidad de ese milagro, completamente diferente a los charlatanes que vemos hoy en día en tantas partes, supuestamente haciendo milagros. Nosotros sabemos por la Escritura que hoy no hay dones de sanidad. Si usted no lo sabe, espero que todos lo sepamos, pero si usted no lo sabe, esta iglesia es cesacionista. Nosotros somos cesacionistas, no continuistas. Un continuista es aquel que cree, por ejemplo, en dones de lenguas, en dones de sanidades, cree que todavía hay personas que pueden sanar a otros. Nosotros no creemos eso. Y aquí Lucas nos dice que fue al instante que esta mujer fue sanada, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hoy no hay sanadores, hoy no hay don de sanidad, pero Dios, por supuesto, sigue haciendo milagros. Esa es nuestra fe. Y recuerde algo, hermanos, tan importante: el Señor iba precisamente a la casa de Jairo. Y en los versículos primeros, versículo 40, recuerde que se había acercado Jairo pidiéndole al Señor que fuera a su casa para sanar a su hija. Y entonces en medio de esa historia tenemos la sanidad de esta mujer del flujo de sangre. Y mire qué especial lo que sucede en el texto. El Señor se detiene para atender a esta mujer. Y hermanos, una lección que yo creo que ahí el texto nos está dando es en cuanto a los afanes. ¿Saben que el Señor, cuando usted lee la vida del Señor en los evangelios, usted nunca lo vio de afán? El Señor nunca andaba deprisa. El Señor nunca andaba afanado, corriendo de un lado para otro, diciendo: se me va a acabar el tiempo, necesito más tiempo, o no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. No, el Señor, mire lo que está sucediendo aquí. Él iba para la casa de Jairo, y entonces viene esta mujer y se mete, digamos, ahí en su camino, y entonces lo toca, y él siente que sale poder de él, dice la Escritura, y entonces él se detiene, se toma el momento. Y yo creo, hermanos, que es una lección tan importante para nosotros, que a veces vivimos como tan afanados, como tan de afán, como tan sin tiempo. El Señor nunca anduvo con afanes. Y el Señor se detuvo ahí. Qué tan necesario, hermanos, es considerar también esto. Recuerde Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas nuestras peticiones, que todas nuestras ansiedades sean presentadas delante del Señor en oración. Y luego el apóstol Pablo allá en Filipenses 4 dice que entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Qué tan importante, hermanos, es considerar también eso. El Señor nunca anduvo de afán. El Señor no consideró quizás este imprevisto como un tropiezo. El Señor más bien pensó: esta es una oportunidad para glorificar a Dios. Y entonces se detiene y atiende a esta mujer. El Señor se detiene para hacer el bien. ¿Cuánto tiempo, hermano, usted dedica en la semana conscientemente a hacer el bien?
¿Cuánto tiempo del día usted y yo sacamos de manera intencionada, no así accidental, no por pura casualidad, sino de manera intencionada? ¿Cuánto tiempo usted y yo sacamos en el día para decir, voy a hacer el bien a otro? Creo que eso tenemos que considerarlo nosotros. Mira el versículo 45, como continúa Lucas. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mire cómo el Señor se detiene inclusive a preguntar esto. Él podría haber seguido derecho a la casa de Jairo, pues al fin de cuentas él sabe todas las cosas, pero él se detiene. ¿Quién es el que me ha tocado? Y por supuesto, dice ahí el texto, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Es decir, Pedro dijo lo más evidente, muchos lo están tocando, pero solamente Jesús sabía que uno de ellos lo había tocado con fe. Todos sabían que todos estaban apretando, tocando al Señor, pero solamente el Señor sabía que uno de ellos lo había tocado con fe. Y piense por favor por un momento en eso. Cuán vital, hermanos, es venir al Señor con fe y no por mera curiosidad. Y a veces una curiosidad incluso religiosa. Preguntémonos por un momento cómo nos acercamos al Señor Jesús diariamente. ¿Nos acercamos por pura curiosidad o nos acercamos con fe en Él, en su palabra? ¿Cómo nos acercamos? Y entonces el verso 46, Lucas continúa diciendo, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Note cómo el Señor está tan decidido. Pedro le dijo al Señor, Señor, muchos te están tocando, casi como si Pedro en medio de sus arranques, a veces como locos de Pedro, es como si le hubiera dicho al Señor, Señor, esa pregunta sobra, Señor, todo el mundo te está tocando, ¿por qué preguntas eso? Pero el Señor insiste en eso. El Señor está tan decidido a dejar públicamente lo que había sucedido. El Señor podría haber seguido derecho a la casa de Jairo, pero el Señor no hace esto. El Señor está decidido a dejar en público a esta mujer. Porque mire cómo dice luego el versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque la intención de la mujer era simplemente tocar y que me sane y nadie se da cuenta de nada. Recuerde que ella era aislada completamente de la sociedad. De hecho, no sabemos ni siquiera cómo logró llegar ella ahí. Quizás se disfrazó, quizás se tapó con algo para que nadie la identificara. Y ella quería permanecer oculta, pero el Señor quería exponerla públicamente. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Y me parece tan significativa, hermanos, esa frase que dice ahí, venir temblando y postrándose. ¿Ante quién está viniendo esa mujer? Esa mujer está viniendo ante la palabra misma, ante el Señor Jesús, ante Dios. Y está viniendo con la actitud correcta. Temblando y postrándose. Y creo que ahí tenemos una lección tan importante, hermanos, para nosotros. ¿Cómo nos acercamos a la palabra? Dice Isaías que el Señor mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. ¿Temblamos ante su palabra? ¿Nos postramos ante Él? Esta mujer lo hizo. Y dice ahí que ella le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante ella misma fue consciente de esa sanidad, cómo al instante había sido señalada, había sido sanada. Y hermanos, con toda seguridad para ella eso no fue nada fácil. Ella quizás pensó, el Señor ahora quiere exponerme,
Ya me voy a tener que quitar quizás el disfraz o el manto que me puse encima para que no me identificaran, y ahora me van a criticar, ahora me van a señalar. ¿Usted por qué se vino para acá? Usted no puede estar aquí, usted es inmunda, tiene que alejarse de nosotros. Para ella no fue nada fácil. Se sintió que iba a ser completamente puesta en vergüenza, señalada, y quizás ella pensó, pero el Señor, ¿por qué quiere ponerme en público? Quizás ella podría haber dicho, ¿por qué el Señor me quiere hacer este mal? Y hermano, tenga en cuenta una cosa. El Señor Jesús siempre nos hace bien. Aun cuando nosotros estemos pensando que el Señor nos esté haciendo mal. El Señor, cuando usted y yo decimos con la palabra que el Señor es bueno, estamos diciendo que Él siempre hace bien. Aun cuando haga cosas que a nosotros nos parezca como que no, pero aquí no va a hacer nada bueno para mí. Quizás esta mujer se sintió así, quizás ella dijo, pero ¿por qué me va a exponer delante de todos? Yo no puedo quedar expuesta. Pero el Señor dijo, no, espere un momentico, yo no voy a ir hasta la casa de Jairo hasta que alguien me diga quién fue el que me tocó. Y entonces esta mujer, ya sabemos, lo hace. Fui yo. Hermanos, el Señor Jesús siempre nos hace bien, nunca mal. Satanás, nuestro enemigo, quiere hacernos pensar muchas veces que cuando el Señor nos dice a que hagamos algo, que cuando el Señor hace algo en nosotros, es porque Él quiere nuestra tristeza, no quiere que nosotros seamos felices, quiere que nosotros pensemos que el Señor nos está haciendo mal, pero la verdad es que el Señor siempre nos hace bien. El día que usted piense, ay, pero el Señor, ¿por qué me hace esto? Hermano, recuerde una cosa, eso es una artimaña de Satanás. Todo lo que el Señor hace es para nuestro bien. Amén. Y por eso, y aunque esta mujer estaba ahí temblando, como dice ahí la Escritura, mire lo que sucede en el verso 48, porque inmediatamente a la primera palabra del Señor Jesús, los temores de esta mujer desaparecen. Mire el versículo 48. Y el Señor Jesús le dijo, hija, sabe hermanos que en todos los evangelios esta es la única vez donde el Señor se dirige a una persona diciéndole hija. En todos los evangelios, solamente aquí, solamente a esta mujer, el Señor la llamó de una manera tan tierna, tan cariñosa, a una mujer que había sido aislada completamente por la sociedad, considerada impura, que llevaba 12 años en esa miseria, que era pobre, que no sabía qué hacer, y el Señor le dice inmediatamente, hija. Y así el Señor la expone con esa manera tan cariñosa, no para hacerle mal, sino antes para hacerle un bien. Lo que el Señor en esencia estaba haciendo cuando la expone delante de todos, era trayéndola nuevamente de vuelta a la sociedad, diciendo, usted necesita que todo el mundo sepa que usted ha sido limpiada, ya se acaban sus 12 años de miseria, de aislamiento. Y el Señor las pone de esa manera tan maravillosa, diciéndole, hija. Es como si la entregara nuevamente a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus seres queridos. Ya pueden tocarla, ya pueden hablar con ella, ya no deben de tenerla aislada. Y hermanos, eso es bondad del Salvador, eso es bondad del Señor. Y por si fuera poco, el Señor continúa diciendo en ese verso 48, tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe. Y es tan importante esas palabras del Salvador allí. El Señor está diciendo, fue tu fe, no fue el toque del manto, no fue
supersticiones. Supersticiones son creencias sin sentido. No es que el manto mío tenga poderes mágicos. Y ustedes saben lo que han hecho los hombres cuando encuentran cosas por ahí. Hay el manto, el sudario del Señor, y lo idolatran. Y el Señor dice aquí, no, nada de eso, no fue el toque, no fue mi manto, no fue nada de esas supersticiones, fue la fe en que yo podía salvarte, en que yo podía sanarte. Es decir, esta mujer confió en la suficiencia de Cristo, confió en la suficiencia del Señor Jesús para su vida. Esta mujer puso en práctica su fe. Y recuerda, hermanos, que el punto no es en sí la fe misma, sino el objeto de nuestra fe. Ella puso esa fe en Jesús. Porque la fe por sí misma no sirve para nada. Si la fe no está puesta en el lugar, en la persona correcta, de nada sirve. De nada le sirve a usted su fe en la Virgen del Carmen, ni la fe en los hijos, ni la fe en usted, ni la fe en otras cosas. La fe única que puede salvar y sanar es la fe puesta en Jesucristo. Él tiene que ser el objeto de nuestra fe, si no estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando Cristo es el objeto de la fe, entonces siempre hay esperanza. Hermanos, cuánta falta nos hace a nosotros, hermanos, el creer y el confiar en la suficiencia del Señor para nuestra vida práctica. Vamos a los versículos 40 al 42 y luego vamos a saltar a los versos 49 al 56 para que consideremos ahora la historia de Jairo. Ya hemos dicho que la fe en primer lugar debe de ser práctica. En segundo lugar, hablamos de la prueba de la fe. La fe debe de ser probada. La fe debe de ser probada. Y quiero, hermanos, que al volver aquí a la historia de Jairo, nos vamos a adelantar un poco a una frase que está ahí, una frase tan desesperanzadora que le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro. Si usted se detiene por un momento a pensar en un hombre que tiene a una hija y luego le dicen acaba de morir y luego le dicen ya no moleste más al maestro, es una frase completamente desesperanzadora. ¿Cómo habrá quedado el pobre Jairo cuando escucha a alguien decir no molestes más al maestro? Ya no hay esperanza, ya para qué, ya murió, ya no hay nada que hacer, ya no hay sentido, ya para qué, como decimos nosotros. Y entonces la fe de Jairo fue puesta a prueba. Y hermanos, en el texto vemos que esa fe no fue puesta a prueba una sola vez, sino múltiples veces. Y vamos a considerar por lo menos 4 veces en las cuales la fe de Jairo en el texto fue puesta a prueba. Para que usted y yo consideremos cómo nuestra fe, su fe, mi fe en el Señor Jesús puede ser también puesta a prueba. La primera prueba de su fe es esta: cuando llega la enfermedad. Y usted y yo podemos preguntarnos, ¿qué padre que ame a sus hijos, qué madre que ame a sus hijos no se va a angustiar cuando ve que sus hijos están gravemente enfermos? Cualquier padre, cualquier madre que ame a los hijos se angustia con un hijo gravemente enfermo. Vamos a leer los versos 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¡Qué diferencia! Recuerden cómo había terminado antes el texto. Al Señor Jesús lo habían echado después de haber liberado al endemoniado. Váyase, no queremos tener nada que ver con usted. Pero por otro lado, cuando el Señor viene a este otro lugar, dice que le recibe la multitud con gozo porque todos le esperaban. Por supuesto, muchos eran testigos de los milagros del Señor y entonces le esperaban.
Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, le imploraba. El texto se puede leer como que se arrastraba a los pies de Jesús para que entrase en su casa, porque tenía una hija única, la única hija, como de 12 años, también 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahí tenemos, hermanos, la enfermedad de la hija de Jairo. Y para Jairo la enfermedad de su hija fue una oportunidad para acudir al Señor, para confiar en el Señor. Hermanos, nuestra fe es puesta a prueba en los momentos de enfermedad. Todos nosotros, hermanos, ustedes y yo estamos siempre expuestos a momentos de profunda angustia. Ninguno de nosotros está libre de eso. Y como lo hemos estado considerando estos últimos domingos, usted y yo, hermanos, no sabemos mañana cómo vamos a estar, ni dónde vamos a estar, y ni siquiera si vamos a estar. Todos estamos expuestos, por ejemplo, a la enfermedad. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante la enfermedad? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que una enfermedad grave llega a nuestra propia casa o aún a nosotros mismos? ¿Somos llevados más a confiar en el Señor? ¿O quizás somos tentados a empezar a renegar del Señor? ¿Qué hacemos? El Salmo 50, 15, recuerde lo que dice. Salmo 50, 15. Porque creo que ese versículo nos está también diciendo, ilustrando lo que sucedió con la vida de Jairo. Y es lo que el Señor nos llama a nosotros. Salmo 50, 15. E invócame en el día de la angustia. ¿Cuál es nuestro deber en el día de la angustia? Invocar al Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Te libraré. Y luego nosotros le honraremos. Y yo creo, hermanos, que cuando el texto dice ahí que nosotros le honraremos, no solamente está diciendo que nosotros lo vamos a alabar y le vamos a dar gracias al Señor porque Él nos haya librado, sino que cada vez que usted y yo invocamos el nombre del Señor, estamos honrando al Señor porque estamos mostrando nuestra confianza en el Señor. Y el Señor es glorificado en eso, cuando usted y yo mostramos esa dependencia del Señor. Precisamente esta mañana, muy temprano, escuchaba una canción cristiana donde mencionaban una frase que nosotros también usamos, creo aquí en Antioquia, y es tener la sartén por el mango. A todos nos encanta tener la sartén por el mango. A todos nos encanta tener control de todas las cosas. A todos nos encanta tener la seguridad de todas las cosas, pero yo pensé en ese momento cuando escuché ahora esa frase, qué bueno más bien uno pedirle al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero tener la sartén por el mango, porque cada vez que creo tener la sartén por el mango, entonces me siento más independiente de ti, y lo que yo necesito es ser más dependiente de ti. Y cuando no tengo la sartén por el mango, entonces voy a sentir en mi propia vida esa necesidad de depender de ti y no de mis propias fuerzas. Invócame en el día de la angustia, dice el Señor. La angustia es una bendición. Eso lo dice Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La angustia es una bendición. La angustia es un medio de gracia del Señor para llevarnos, para acercarnos a Él, para depender de Él, para dejar de depender tanto de nosotros mismos.
La fe de Jairo fue puesta a prueba con la enfermedad de su hija, y nosotros podemos ser puestos a prueba también en medio de la enfermedad. Una segunda prueba de la fe de Jairo, cuando enfrenta el orgullo propio, cuando enfrentamos nuestro propio orgullo. Eso es una prueba de la fe. Mire lo que dice el versículo 41 de Lucas 8. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Y quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga, es decir, él era el encargado de administrar la sinagoga, el encargado de dirigir la sinagoga de los judíos. Era un judío importante, prominente, reconocido, con buen nombre, que con toda seguridad cuando estaban otros judíos ahí cerca y ven a ese judío tan importante dentro de la misma sinagoga judía, postrado, arrastrándose a los pies de Jesús, con toda seguridad eso no era nada habitual, y entonces todos dijeron, pero ¿cómo es esto posible que un importante hombre como esto se postre de esa manera delante de un simple maestro itinerante que habla la palabra que no sabemos bien de dónde vino, que ni padre tiene, como dijeron en cierta ocasión los fariseos? ¿Cómo es posible? ¿Qué van a decir los demás si me ven a mí postrándome delante del Señor Jesús? Me van a criticar porque yo soy un principal, porque yo tengo importancia, porque yo soy tan grande. Pero Jairo, en medio de la angustia, tuvo que pasar también por encima de su propio orgullo humano, porque todos tenemos ese orgullo en nosotros. Y más bien ir y confiar en el Señor Jesús. Y ya sabemos cómo el Señor, al terminar la historia, exalta esa fe humilde de Jairo. Hermanos, la fe es puesta a prueba, porque confiar solamente en Jesús implica humillarnos ante Él. Dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de lado nuestros lugares de honor, nuestro buen nombre, abandonar toda nuestra autosuficiencia para humillarnos ante el único que tiene el poder de auxiliarnos. Hermanos, los momentos de angustia, los momentos de enfermedad, cuando nuestra fe es puesta a prueba, antes que alejarnos de Cristo, debe de acercarnos a Él. Y para eso es necesario humillarnos delante de Él. Lea por favor el Salmo 147, versículo 6. Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Nos preocupamos por el qué dirán? Y en cosas como tan prácticas y tan simples, como preguntábamos ahora, ¿sus vecinos saben que usted es evangélico? Usted puede decir también cristiano, pero es que hoy en día cristiano le dicen a muchos. ¿Sus vecinos saben que usted es evangélico? ¿Ellos nos ven a nosotros con la Biblia en la mano? ¿O la metemos en una chuspa negra para que nadie sepa qué es lo que llevamos ahí? O quizás venimos con un bolso bien bonito, de pronto de Toto o cualquier cosa de esas. Y ahí metemos la Biblia. Necesito llevar bolso. No, usted puede llevar la Biblia en su mano. Nos preocupamos, hermanos, por el qué dirán los demás si ven que usted y yo confiamos solo en Jesús y en la palabra de Jesús y nada más,
y somos testarudos y somos fanáticos para ellos y decimos, yo voy a creer solo lo que diga la Biblia y punto. O nos da vergüenza y más bien decimos, si queremos tener un pie aquí y otro pie allá, y conciliar con las ideas bíblicas, pero también conciliar con las ideas del mundo. Hermanos, la fe tiene que ser puesta a prueba. Aquí tenemos a un hombre que en medio de la angustia, siendo un principal de la sinagoga, un hombre importante, un hombre de nombre, y él dijo, no, yo tengo que humillarme delante del único que puede ayudarme, Señor Jesús, ayúdame. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importan si los demás se van a burlar de mí porque confío en ti? Hermanos, qué bueno que así como somos testarudos a veces para el pecado, fuéramos testarudos para creer únicamente lo que dice la Escritura y punto. Necesitamos pedirle al Señor que haga de nosotros hombres y mujeres así, firmes en la palabra, lo que diga la Escritura y ya. Y que el mundo diga lo que ellos quieran decir. Jairo fue probado en su fe con la enfermedad de su hija, con su propio orgullo, pero hay una tercera prueba de la fe de Jairo. Y es cuando se acaba el tiempo. Cuando se acaba el tiempo. Ante la urgencia, cuando el tiempo apremia, cuando parece que ya se acaba el tiempo, ¿quién no se angustia? Se acaba el tiempo. Mire lo que dice el versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba el Señor Jesús a la casa de Jairo, la multitud oprimía a Jesús, quizás hasta le estorbaban para poder caminar bien. Y ya sabemos, versículos 43 hasta el versículo 48, ya sabemos que en el camino además se le interpone esta mujer del flujo de sangre, y ya sabemos cómo el Señor también se detiene y piense qué está pensando Jairo en ese momento con una hija a punto de morir en la casa, la única hija. Y el Señor se detiene, y para acabar de ajustar el Señor, sabiendo que todo el mundo le está tocando, el Señor dice, ¿quién me tocó? ¿Qué está pensando Jairo? Le está dedicando tiempo a esta mujer y la angustia apremia al corazón de Jairo, y entonces quizás Jairo está pensando, Señor, pero por favor, mi hija se está muriendo, no te pongas a ponerle cuidado a esa señora, vámonos ya para mi casa, se está muriendo, vámonos ya. Y él se toma el tiempo y espera. Y Jairo por dentro, la fe está siendo probada intensamente porque el tiempo se le está acabando. Y él no quiere ver morir a su propia hija, la única hija. Hermanos, cuando se acaba el tiempo, la fe es puesta a prueba. Recuerde el texto que vamos a memorizar, que ya lo he mencionado un par de veces. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Espere. Y hermanos, ¿cuánto nos hace falta a nosotros precisamente crecer en la virtud de la paciencia? Pues a mí me hace falta mucho, yo no sé a ustedes, yo pienso que también, a mí me hace mucha falta eso, porque yo soy muy desesperado. Y el Señor dice, las pruebas están ahí precisamente para que usted y yo crezcamos en la paciencia, para que sepamos esperar en el tiempo del Señor Jesús. Así como Jairo le tocó esperar en el tiempo del Señor Jesús, mientras que su hija, él decía, se está muriendo mi hija y el Señor está matando tiempo aquí con esta señora. Y el Señor dijo, no, yo no tengo afán. Yo soy el dueño del tiempo, Jairo. Tú no tienes el tiempo en tus manos, pero el Señor sí lo tiene. La fe es puesta a prueba cuando nosotros creemos que ya se acaba el tiempo. El tiempo no está en sus manos, hermano.
El tiempo está en las manos de Jesús, de Dios. Y la cuarta prueba que quiero que usted y yo consideremos en el texto de la fe de Jairo es cuando se pierde la esperanza. Porque hasta el momento su hija está enferma, pero ahora su hija ya no está enferma, ahora su hija ya está muerta. Es muy distinto. Y el versículo 49 nos dice que le llegó a Jairo la noticia que más él temía. Le llegó el temor que temía. Mira el verso 49. Estaba hablando aún el Señor, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas no nos dice cómo reaccionó Jairo, pero uno humanamente hablando se puede imaginar muchas cosas y uno puede pensar, ese pobre hombre en ese momento se largó a llorar, quizás gritó, quizás, no sé, no sabemos, la escritura no nos dice, pero con toda seguridad él no estuvo ahí. Bueno, listo, enseguida voy a la casa, voy a hacer otra vueltica por aquí. La angustia llegó a su punto más alto en el corazón de Jairo. La fe fue puesta a prueba en ese momento. Y esas palabras de ese mensajero, que gracias a Dios ahí no está el nombre de ese mensajero, porque esas palabras son como tan desesperanzadoras, casi frías esas palabras. Jairo, se murió su hija. Así de simple, ¿no? Y luego le dice: no molestes más al maestro. Molestar, ¿usted cree que yo estoy molestando? Usted no sabe qué es la angustia de mi corazón, lo que yo le estoy expresando al único que puede salvarme, al único que puede hacer algo. ¿Usted cree que yo estoy molestando? No molestes más al maestro, o sea, ya no hay esperanza de nada, se murió y entonces él ya no puede hacer nada. Eso es lo que estaba diciendo el mensajero. No lo molestes más. Y piense por un momento donde el Señor se hubiera volteado a Jairo, porque dice la escritura que el Señor escuchó a ese hombre que estaba diciendo esas palabras a Jairo. Imagínese donde el Señor se hubiera volteado y se hubiera dirigido a Jairo y le hubiera dicho: ay, Jairo, ay, discúlpame, hermano, otra vez será, después si te puedo ayudar en algo más, ahí me vas contando, pues ya qué vamos a hacer. Pero no, el Señor no hizo eso, porque en Él está la vida. Y entonces mire las palabras que Él le dice. Verso 50, oyéndolo, el Señor Jesús oyó a ese mensajero. Oyéndolo Jesús le respondió, le dice a Jairo: no temas. Y quizás ahí Jairo podría haber dicho: no, pero ya para qué, Señor, ya se murió, todos dicen que ya se murió. Y el Señor le dice: no temas, cree solamente. Es como si el Señor le dijera a Jairo: Jairo, si tú tienes la misma fe que tuvo esta mujer del flujo de sangre, tú también vas a ver la gloria de Dios que ella ha visto. Tú también vas a ver cómo yo puedo tener poder incluso sobre la misma muerte. Y por eso el Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Y ya sabemos lo que pasó. 51, verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo el Señor, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esta es la primera vez que el Señor Jesús menciona a ese grupito tan especial que tuvo en medio de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y Juan. Fue el primer momento que ellos disfrutaron con el Señor. Y al padre y a la madre de la niña, solo a ellos. Y lloraban todos, es decir,
y hacían lamentación por ella. Todos sabían lo que había sucedido, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mire lo especial que hace Lucas aquí diciéndonos, dejándonos ahí registrado por inspiración del Espíritu, por supuesto, nos está dejando ahí registrado: todos sabían que estaba muerta. No parecía muerta. Todos sabían que estaba muerta, y por eso cuando dice Lucas que ellos se burlaban, lo que está señalando Lucas es: ya todos van a saber también que cuando ella se levante, van a saber que ciertamente el que está ahí es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Así que cuando leemos esas palabras de que se burlaban del Señor cuando Él dijo que estaba durmiendo, lo que el texto nos está diciendo es: ciertamente Jesús es el dueño de la vida. Confía en Él, aún en las peores circunstancias, aún en la misma muerte, en Él podemos confiar. Y entonces continúa el verso 54. Mas Él, el Señor Jesús, y qué especial que el Señor no se puso a seguir dándole importancia a esas burlas, simplemente el Señor siguió haciendo lo que Él sabía que iba a hacer. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y Él mandó que le diese de comer. Ah, qué especial que le diese de comer. Lucas es médico. Ustedes no han escuchado por ahí que entre nosotros mismos también decimos que cuando el enfermo come es porque ya está bien. Eso es lo que Lucas nos está señalando ahí. El milagro fue tal que la recuperación fue inmediata, y entonces la niña ahora no solamente está viva, sino que está comiendo. Está señalando claramente el milagro de la vida que el Señor acaba de hacer allí. Y entonces por eso el versículo 56 dice que sus padres estaban atónitos, es decir, perdieron el juicio, estaban como medio locos, no sabían, pero ¿qué pasó aquí si nosotros sabíamos que estaba muerta? Se quedaron pasmados, y el Señor les mandó, y mire qué especial cómo concluye esta parte. Y el Señor Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y hermanos, el Lucas no nos dice con claridad por qué el Señor dijo esto, por qué el Señor les prohíbe a los papás: no cuenten esto, no digan a nadie. Lucas no nos dice. Pero hermanos, conforme a la Escritura podemos sí concluir una de las posibles respuestas a eso, y es que el Señor no quería ser conocido por ser un milagrero. Lo que el Señor quería era que escucharan los demás su palabra. No me busquen por los milagros, búsquenme por la palabra que les puede dar vida. Y en esto, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo estamos nosotros buscando al Señor? No vaya a ser que nosotros estemos pretendiendo hacer algún tipo de cambalache con el Señor. Señor, yo voy a ir el próximo domingo a la iglesia, y entonces esta semana que me vaya muy bien en el trabajo, que produzca bastante, que gane bastante dinero, que me vaya muy bien. Y entonces yo voy el domingo a la iglesia. Hermano, tengamos cuidado con eso. Hermanos, la fe es puesta a prueba cuando llega la enfermedad a nosotros, ante nuestro propio orgullo, cuando pasa el tiempo, cuando se pierde la esperanza, pero la fe debe de ser puesta en práctica precisamente en esos momentos. Vaya por favor a Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice el Señor en 1 Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Señor, que nuestra fe no sea solo teórica, no sea solo, Señor, la afirmación de verdades de tu santa palabra, sino una fe puesta en práctica. Así como estos hombres y mujeres, Señor, que experimentaron en sus propias vidas, Señor, ese obrar milagroso, ese poder tuyo para con ellos en medio de sus necesidades. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a saber que tú tienes control aún de las peores circunstancias que nosotros podamos llegar a vivir, incluso la muerte. Señor, que en medio de nuestras angustias nosotros te glorifiquemos, te alabemos. La angustia. Y tú, Señor, conforme a tu voluntad, nos librarás. Que confiemos, Señor, en ti y de esta manera te honremos. Quita de nosotros, Señor, toda autosuficiencia. Quita de nosotros, Señor, ese pensamiento de querer a veces tener las cosas bajo nuestro propio control. Señor, haznos sentir más bien cada día que no tenemos control de nada, que solamente tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, y que ese pensamiento, Señor, en nuestra vida nos lleve a depender, Señor, más de ti. Aumenta, Señor, nuestra confianza en ti. Aumenta, Señor, nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengo por aquí un anuncio.